permitirnos estar aquí a pesar de la lluvia. Gracias por tu amor hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que infunda tu gracia, tu espíritu sobre cada uno de nosotros, que nos dé sabiduría, que nos acompañe en este proceso de formación y que en lo que aprendamos aquí podamos ser siervos tuyos, podamos ponerlo en práctica y ser parte de la nueva evangelización y sobre todo a través de los medios de comunicación. Nosotros, instrumentos también de anunciar tu reino, de hacer presente tu reino en este mundo. Y a ti te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, gracias, bienvenidos, ¿verdad? De nuevo a este nuestro encuentro. Vamos a ver si así recordamos algunas cosas de las que el lunes pasado, de la que estuvimos hablando, de la que socializábamos, ¿verdad? ¿Qué era lo que veíamos el lunes pasado? Recordar que el tema o el módulo que estamos desarrollando en esta fase de la formación es comunicación y expresión. Entonces, así, a modo general, ¿qué recordamos o qué aprendimos el lunes pasado? Básicamente lo que recuerdo, tengo mi chivito, fue que tratamos del marco legal, de donde parte de lo que es las leyes, de la comunicación, que realmente nos atañe a nosotros, las estatutarias, leyes dominicanas. Eso es lo que recuerdo. Dentro de ellas está básicamente la marco en la ley 6132. Se expusieron algunos artículos, dentro de ellos el artículo 89, que básicamente se trata de lo que es la libertad de la expresión y difusión del pensamiento. También se habló del primer concilio, que, bueno, forma parte de la línea del marco legal, y la instrucción pastoral de Pablo VI. Exacto, lo que decía Pablo VI, ¿verdad? A raíz de la comunicación y la visión que tenía sobre todo el desarrollo de los medios. Se habló también de los órganos reguladores de la comunicación en la Iglesia. Se habló de el concilio plenario. Se definió lo que es un concilio plenario, la diferencia que tiene con el concilio ecuménico, que el concilio plenario no es convocado por el Papa, pero sí es autorizado por él, y que lo realiza el episcopado en un continente, en un estado o en una región. Se habló también de lo que es el derecho canónico, que es donde están contenidas todas las leyes que regulan la Iglesia, con con cada una de las definiciones de cuáles son los derechos o cuáles son cuál es la autoridad legal que da el derecho canónico a la Iglesia. Y sobre todo en el marco de comunicación, ¿verdad? De la transmisión de información. Decíamos que aunque uno pudiera ver la comunicación
en lo secular, ¿verdad?, con todos los medios, es decir, que la Iglesia no está a espalda de la comunicación ni de los medios, sino que se involucra en la transmisión de información y que ya lo que veía el Papa Pablo VI a raíz del desarrollo de los medios de comunicación y la motivación que hacía en que para los nuevos métodos de evangelización, la influencia o la incidencia que pudiera tener la comunicación, y nos animaba o nos anima en esa dirección a hacernos partícipes, a utilizar todos los medios a nuestro alcance, a nuestro favor, para ser parte de la extensión del reino de Dios. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gustaba, o me gustó de esto, es que dice uno que la Iglesia se sentiría culpable de no asumir con responsabilidad la característica de los medios, de utilizar los medios para la transmisión de la fe o la evangelización. Es una cosa importante eso, ¿no? Y ojalá que podamos nosotros sabernos parte importante de la transmisión de la fe a través de los medios de comunicación y sobre todo de los medios que tenemos a nuestro alcance, que decíamos que eran las redes sociales, ¿verdad? De que todo el mundo ya tiene un Facebook, tiene un Twitter, tiene un Instagram, entre otras cosas. Y saber también que esos medios de alguna manera son un tanto contradictorios a la veracidad de la información. Por ejemplo, hoy, así de repente, se publicó una información de José Luis Perales, no sé si alguien de ustedes la vio, que había fallecido de un infarto. Una cosa impresionante. Y eso fue fracciones de segundo en el mundo entero. Y el mundo así, wow, lo lamento y la cosa. Y tuvo él que desde Londres agarrar y hacer un video y decir, no, estoy más vivo y más contento que nunca ahora. No sé de quién es eso. Es decir, que el buen uso de los medios de comunicación. Bueno, en ese sentido, hoy ya ustedes saben que nos quedan dos participaciones. Sería esta y la del lunes. ¿Sí? Sí, buenas noches, bendiciones. José Castillo. No, que además de los concilios, la Constitución, nuestra ley propia sobre difusión de pensamiento y sobre los concilios, pero también si nos vamos a lo moderno, pero nos vamos a lo de atrás y a lo internacional, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, también establece sobre la libertad de expresión, que no sé si usted textualmente lo recuerda. Yo lo recuerdo siempre de Radio Santa María, que le ponían ese segmento, que todo individuo tiene libertad de opinión y de expresión, que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y de difundirla por cualquier medio de expresión. Claro que nunca afecte los derechos de otros. Muy bien, un gran aporte y que se me fue también en esto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, gracias por ese aporte. Bueno, el día de hoy, como les decía, en atención a la lluvia, vamos a cambiar el tema que teníamos para la próxima clase, que ya serían las dos que nos quedan, la de hoy y la del lunes. Entonces vamos a hacerla un poquito más práctico y así más interactivo, pudiera decir. ¿Cómo? De que todos nosotros somos un medio de comunicación, ¿cierto? Porque decíamos la fidelidad que existe en la información. Y no solamente en lo que yo personalmente diga, sino en lo que pueda incluso proclamar o leer, en la forma que lo digo, que lo leo, que lo proclamo. Y obviamente eso va a depender la misma forma que lo va a entender
que lo va a entender la audiencia, el receptor, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo un texto y ese texto vamos a pedirle a un voluntario que nos lo lea desde el ambón. Y entonces van a haber unos espectadores, ¿cierto?, que van a seguir el texto, van a ver la secuencia, por ejemplo, de lectura, la coherencia del texto con el que lo lee, y vamos a analizar los diferentes momentos que se pudieron generar en el texto. Ojo, hay varios puntos. Si yo le digo a una persona, analíceme o dígame el contexto histórico en el que se desenvuelve el texto, solamente que se acoja al contexto histórico. Y ahí es entonces donde vamos como a validar la coherencia de la información o la interpretación de la información de cuando yo te digo algo y qué cosa tú interpretas o respondes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a esto ahora. ¿Quién se anima a leer desde el ambón? ¿Un voluntario? Sí, venga. Alex, está prendido el micrófono de acá. Lo escojo así porque no son tantos, ¿verdad? Me queda una por aquí. Bien, pues iniciamos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Respondió Salomón: «Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?». Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: «Por haber pedido esto, y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. De los que no tienen la hojita, alguien que no tenga la hoja, pudiera hacernos una valoración de la lectura. ¿Alguien pudiera hacernos una valoración de la lectura? ¿Tuvo fluidez, entonación, coherencia? ¿Respetó los signos gramaticales? Valoración del texto. Bueno, según íbamos leyendo con ella y los tres que estábamos aquí, vimos que sí, hacia la pausa a donde tenía que hacerla, donde había pregunta, la leyó en entonación de signo de interrogación, o sea que para mí leyó bien. ¿Alguien más? Y vi que era muy coherente la lectura, con todas sus pausas adecuadas
y con todas las interrogaciones en su momento. Muy bien. A mí particularmente me encantó la lectura, excelente. Y la iba siguiendo, coma, punto, comillas, énfasis, las heces, muy buena dicción, fluidez. A mí me encantó. Habría que ver entonces, esa es la parte de qué, de la transmisión de la información, ¿cierto? Es decir, que hubo fidelidad al momento de transmitir, ¿sí o no? Muy bien, yo estoy de acuerdo también con eso. Ahora vamos a ver si a nivel de recepción, si hay fidelidad. Si yo capté, interpreté lo que se me transmitió. ¿De acuerdo? ¿Quién se anima? Y lo primero que vamos a ver es el contexto histórico. Si hubo buena fluidez, buena entonación, vamos a ver si llegó el mensaje. Porque ¿qué decíamos en comunicación? Que se transmite un mensaje, una información. ¿Por dónde? Por un canal. ¿Quién era el canal? La lectora. ¿Y cuáles instrumentos usó? Primero el texto y segundo el micrófono, ¿verdad? Por lo que no hubo interrupción, no hubo interferencia al momento de transmitir. Entonces, vamos a ver cómo fue la recepción. Eso es comunicación, aunque le parezca así un poquito, pero eso es comunicación. Y eso es lo que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo es lo que hemos venido hablando todos estos días. Es la práctica de lo que hemos venido hablando todos estos días. ¿Quién nos habla un poquito sobre el contexto histórico? Vamos, no tengan miedo. Sí, y se puede decir, el contexto histórico se puede decir con una palabra incluso. No hay que abundar, se puede decir con una palabra. Bueno, yo entiendo que el contexto histórico es como es de la lectura de Salomón en el Antiguo Testamento, si hay historia. Si en cuanto al espacio, era, me imagino que de la habitación de él, porque él estaba en un sueño, estaba soñando. ¿Quién más? Buenas noches. El contexto histórico para mí es que él era hijo de David y heredó un reino y ya. La sucesión del reinado. ¿En qué contexto se desenvuelve el texto? En la sucesión del reinado. Salomón, que siendo un muchacho, asume el reinado. Eso, muy bien. ¿Qué otro elemento pudiéramos entonces ver de allí? Ambiente en el que se desarrolla el texto o la historia. El ambiente. Hablábamos de eso, ¿verdad? De nuestro entorno, del contexto. La grandeza que Dios vivió cuando Él, en vez de pedirle cosas materiales, le pidió, ¿verdad?, sabiduría. Sí, bien. Pero hay algo que pudiéramos enfatizar y ver, más que lo que dijo ella, que yo más pudiera ver como un don, como una gracia de parte de Dios, concederle lo que Salomón pedía, es como analizar en qué ambiente,
Cuando sucede un hecho, en el ambiente, ¿qué prima? Alegría, tristeza, así como una resistencia. ¿Cuál era el ambiente? ¿En qué ambiente se desarrollaba este texto? Yo lo que escuché como que Salomón estaba como un poco preocupado sí, porque al ser él tan joven y como asumir esa responsabilidad era algo fuerte para él. Sí. Eso, incertidumbre, precisamente eso. Ves que es algo sencillo, ¿verdad? Que no es una cosa para científicos. No, es que cada texto bíblico se desarrolla en un contexto histórico específico. Y de la única manera que yo puedo entender un texto bíblico y desde luego transmitir una información del mismo es cuando yo obtengo estas informaciones. Cuando yo obtengo estas informaciones. Esto, si ustedes tuvieron desde el principio, creo que fue en Sagradas Escrituras, el padre Gori trabajaba algo similar. Y recuerdo el texto que fue la de la resurrección, ¿verdad? La visita de las mujeres al sepulcro en la madrugada. No sé si lo recuerdan. Es decir, que si yo no me adentro en el contexto histórico en que se da el hecho, probablemente yo me quedo así como acéfalo en el aire, ¿cierto? Entonces ya tenemos que contexto histórico y el ambiente que se desarrolla el texto. ¿Van siguiendo la información? ¿Vamos siguiendo? Vamos con el hilo de la transmisión de información, de la función del emisor como la función del receptor. Vamos siguiendo. No me pierdan el hilo, ¿de acuerdo? Vamos a otro punto entonces. Personajes que intervienen en el texto. Personajes que intervienen en el texto. Salomón, David. Salomón y David. Dios y Salomón. Dios y Salomón. Dios y Salomón. Entonces, ¿qué pasa en esa intervención? ¿Qué es lo que se da? ¿Cómo interviene el uno y el otro? Hay un diálogo porque uno habla, el otro escucha. El que escucha responde después que la otra persona, que sabe que la otra persona la ha escuchado, espera la respuesta. Entonces, cuando se da una respuesta a lo que se pregunta o a lo que se sugiere, entonces ahí se da el diálogo entre esas dos personas, dos o más personas. Muy bien. En el ambiente en el que se encuentra Salomón, así como de preocupación, de angustia. Yo que soy un muchacho, esta responsabilidad en un pueblo tan grande, tan numeroso que nadie puede ni siquiera contar. Y yo que soy un muchacho, tú me metes a mí en este lío de asumir el reino de David, el gran David. Uy. Y entonces, Dios que llama, da las herramientas. Algo importante. Si Dios te llama a una misión, Dios también te va a capacitar. Y en medio de la angustia de este muchacho, ¿qué hace el Señor? Se le aparece y le dice, oye, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Si a usted se le apareciera el Señor hoy y le dijera, pídeme lo que quiera,
Bueno, es difícil, porque en realidad, bueno, la circunstancia que dice. ¿Ustedes creen que Salomón pensó en circunstancias? No. Pídeme lo que quieras. Lo primero es que Salomón se humilla y se siente como en el aire. ¿Qué voy a hacer yo? Este pueblo tan numeroso está heredando un reinado de su padre, pero él no sabe cómo lo vas a llevar. Y eso lo vemos a diario con la juventud, en nosotros mismos, en nuestro diario vivir, que muchas veces llegan posiciones y uno no sabe cómo manejarla. Pero todo lo que uno pone en la mano de Dios y se humilla, el que Dios manda, Dios respalda. Muy bien. Ese pídeme lo que quieras. ¿Y David qué hace? Sutilmente le reclama a Dios: Señor, ¿cómo es posible que yo, siendo un muchacho, tú me pusieras de frente esto? ¿Qué le pide David? Salomón, perdón. ¿Qué le pide Salomón? Sabiduría. A ver qué dice. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, en un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Da un corazón dócil. ¿Quién que tiene el poder? ¿Quién con todo el poder en la mano le dice al Señor: Señor, dame un corazón dócil? ¿Quién? No. Si el poder ¿es usado para qué? El poder es para usarlo. El poder es para usarlo. O viceversa. El poder nos entrega. El poder hay que arrebatárselo al otro. Esa es la visión que nosotros tenemos de poder. Sin embargo, ¿qué hace Dios a este corazón contrito y humillado? La intervención de Dios: por haberme dicho estas cosas, no haberme pedido riqueza, no haberme pedido que se prolonguen tus días, pero peor aún, no haberme pedido aniquilar a tus enemigos. Imagínense ustedes, uno con el poder y el otro enemigo allí. ¿Qué pasa? Fíjense, Salomón nunca le dijo a Dios: mira que un pueblo enemigo, un pueblo rebelde, un pueblo que trae una trayectoria difícil. No, él nunca le reclamó eso. Buenas noches. En mi caso, cuando yo trabajaba, cuando a mí me encomendaban un trabajo nuevo, yo siempre lo aceptaba, y en un rinconcito, como dicen la gente, yo me entregaba al Señor y le decía: Dios mío, dame sabiduría para entender, porque ya yo dije que yo iba a salir de esto. Y cuando uno se agarra de Dios, todo se resuelve, porque Dios lo ayuda. Ve que el corazón ya uno se lo entrega a Él, y le entrega hasta que lo ayude a hacer el trabajo como debe de ser. Gracias. Verdaderamente. Y eso es real. Eso que él dice, eso es real. Testigo, yo. Yo soy testigo.
Y le puedo así decir una anécdota un poquito corta de mi realidad actual. Yo recibí hace 2 años y unos meses un centro educativo que me pusieron fue una bola de fuego en la mano. Aún en medio me resistí, duré más de un mes diciendo que no iba, porque sabía lo que había. Y a nivel nacional pudiera decir que es el centro más complicado que tiene el sistema educativo. En ese momento tenía una matrícula de 3.150 estudiantes en Los Girasoles. O sea, desorden garrafal a todos los niveles. Y si no, a mí no me interesa dirigir, nunca me ha interesado eso. No me interesa. Y no, eres tú que va para allá, no eres tú que va para allá. Subalterno al fin, tuve que asumir. Le puedo decir que al momento de asumir el centro, yo solamente le pregunté al Señor, ¿por qué a mí? Y le puedo así decir que a 3 meses de estar en el centro, la historia era otra. La historia era otra. ¿Cómo sucedió? Yo no sé. Yo no sé. Y hoy día, el centro educativo, con esa matrícula así exagerada, hemos tenido que crear 2 centros paralelos con los estudiantes para ir nivelando un poco. Y todavía este año que concluyó, este año escolar, nosotros terminamos el año escolar con una matrícula de 2.489 estudiantes. En ese primer semestre, cuando yo asumí la escuela, y todavía tengo así debajo del escritorio una caja con puñales, cosas, objeto cortante, juca, vapor, tijera, y pueden ir, yo la tengo todavía ahí, la caja con todos los hierros. Y en medio de eso, hoy, a 2 años, la Escuela Jesús Maestro es la escuela que marca ser modelo en el distrito 1504. ¿Cómo he podido? Yo no sé realmente. Y digo esta anécdota, por eso le digo, si alguien puede ser testigo de eso que decía él, y con esto que le pasó a Salomón, soy yo. Soy yo. Entonces, de manera que Dios, a quien llama, capacita y reorienta. Seguimos entonces con lo nuestro. Seguimos. Entonces, en el diálogo de Yahvé y Salomón, confirma lo siguiente: por haber pedido esto y no haber pedido aniquilar a tus enemigos, que yo con el poder lo primero que hiciera, ¿verdad? Y la sucesión histórica nuestra es lo que nos ha dicho, ¿verdad? Aún de que viviendo en un sistema democrático, ustedes saben que el que atenta contra el poder hoy día se desaparece. Se desaparece. Y estamos en democracia. Y yo les aseguro que todo el que llega al Congreso a terciarse la ñoña, dice: Señor, dame la sabiduría de Salomón. Dame la sabiduría de Salomón. Y pudiendo hacerlo conforme al mandato divino, hacen lo contrario. Con el poder se hace lo contrario. Entonces, dice el Señor: te doy un corazón sabio, inteligente, como no se lo había dado antes a nadie, ni lo habrá después de ti, por no haber pedido estas cosas, por haber entrado en la recta intención de guiar a este pueblo por los mejores senderos, por los mejores caminos. Y ténganlo por seguro ustedes, que si al momento de asumir una responsabilidad en cualquier apostolado,
conforme al designio de Dios, esto camina solo. No tengan miedo. Ya lo decía el Papa Juan Pablo II en uno de estos encuentros con los jóvenes. No tengáis miedo. Abrid la puerta del corazón de par en par a la evangelización, al amor de Dios. No tengan miedo en ser transmisores, en ser parte de la nueva evangelización y sobre todo hoy día que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, que la tenemos a favor. ¿De acuerdo? Hay una palabra ahí de la que Dios le dice a Salomón, que es algo que nosotros constantemente le pedimos cuando una persona cumple años. Lo primero, que Dios te dé larga vida. Y el Señor le dice, por no haber pedido larga vida para ti, te daré. Y le dice, todo lo que le dará. Y todo lo usamos constante. Cumpleaños, librado. Yo digo, librado, yo quiero para usted larga vida. Y no es así. Lo que debemos pedir para usted es que el Señor lo dirija. Sabiduría, discernimiento. Que el Señor sea que dirija su paso. Porque Él le dará la larga vida que Él crea conveniente. Bien. Tipo de comunicación que se da en el texto. Tipo de comunicación. Y aunque no vimos los diferentes tipos de comunicación, yo le puedo decir que la comunicación es, ¿cómo se dice? Lineal y horizontal. Para que haya una comunicación, debe ser una comunicación, puede darse una comunicación lineal cuando yo remito la información, y horizontal entonces se da cuando también hay un emisor, pero el emisor recibe del receptor el intercambio de ideas, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué tipo de comunicación hay aquí en el texto? Horizontal. Muy bien, horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque doble vía, ¿verdad? Dios, que ve la preocupación de Salomón, se le aparece en uno de los momentos más tranquilos, que es cuando duerme. Porque dice el texto que se le apareció, ¿en qué? ¿Cuándo? En sueños. A lo mejor el pobre muchacho estaba allí que no podía dormir, que cerraba los ojos y la pesadilla lo despertaba. Y viene Dios y se le aparece, ¿verdad? Pídeme lo que quieras. ¿Y qué hace Salomón? Despierta. Oh, Señor, ¿cómo tú me has metido en esta cosa? Y Dios escucha a Salomón. Dios le escucha. Y ayuda a Salomón. Y entra en la dimensión que Salomón le presenta sus necesidades. ¿Qué es lo que yo necesito? Que tú me des la sabiduría, me des la fuerza para guiar a este pueblo. ¿Tenemos claro aquí esto? El tipo de comunicación. Y ustedes saben que muchas veces en los grupos, en los apostolados, nosotros nos volvemos papagayos. Y a lo mejor, si yo viniera aquí a darle una cátedra a ustedes, ¿verdad? A decirle yo lo que yo creo de la comunicación, y yo no me detengo a escucharlo a ustedes, que ustedes también saben mucho, y a lo mejor hasta más que yo de comunicación. ¿Cómo se da la comunicación entonces? Lineal. Este es el que viene a enseñar, este es el que viene a dar, porque los otros no saben nada, él es el que sabe todo, ¿cierto? Y ahí viene uno, se duerme, tumba los breaks, ¿verdad? Y la comunicación le pasa ¿por dónde? Por aquí arriba, ¿cierto? Y en las pastorales, en los grupos se da eso, ¿verdad? Que viene el líder y el líder es el que habla. Y el líder es el que decide, y el líder es esto, y el responsable es esto, ¿cierto? ¿Y dónde está la comunicación? ¿Dónde está la retroalimentación del receptor? ¿Dónde está la parte que el emisor se detiene a escuchar al receptor? Y entonces ahí entra lo que es una interferencia en la comunicación y se pierde la calidad de la información. Se lo digo, no hay una cosa más difícil
que escuchar. Una de las cosas más difíciles es escuchar. Cuando usted se sienta y escuchar uno ahí que le leen, en pocos minutos hace así, cáquite, y tumba el breaker. Y se pierde la información. Así que por eso si ustedes ven que a veces pregunto, me le tiro, me le muevo, es buscando que no solamente yo hable, ¿verdad? Sino que haya una retroalimentación. Por ejemplo, en los documentos legales de la información, yo no abordé, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos. Y todo el mundo sabe que todos los países democráticos que de alguna manera entraron en la dimensión de este sistema a nivel mundial, ¿qué fue lo que estableció esa declaración? De que todos los países que eran miembros de esa declaración tenían que acogerse ¿a qué? A los principios allí establecidos. Importantísimo. Y yo no lo mencioné, yo no lo puse aquí, pero si yo no doy la participación, a lo mejor eso ni siquiera aquí se menciona. Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué es eso? ¿Entiende? Esa es la riqueza de la comunicación. Cuando hay un emisor y un receptor y hay una interlocución entre tanto en el emisor como en el oyente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo creo que ustedes me han dejado hablar demasiado a mí esta noche. Me han dejado hablar demasiado a mí esta noche. Así que interfieran, pregunten, aborden cuando sea necesario, ¿cierto? Pero hay un momento más preciso que digo yo, que es cuando, si usted le está explicando a la persona y dice, bueno, voy a hacer preguntas, ya uno mentalmente se va preparando. Bueno, pues cuando viene a ver me va a tocar a mí, entonces ahí tampoco uno se duerme, porque uno tiene la mente ya preparándose, que si me va a mirar a mí o me va a preguntar, entonces siempre tiene algo que se lleva. Y ahí es que llega el mensaje. Sí, porque hay gente que son tímidos, muy tímidos. Ahora, eso por más tímido que sea, no es más tímido que yo. Mire, a mí se me afloja la rodilla aquí adelante, de verdad. Eso no es tan fácil. Pero bueno, Dios es como Él quiere y a nadie le importa. Y hace lo que Él quiera y a nadie le importa eso. Dios es Dios. De acuerdo. ¿Están de acuerdo que alguien más lo lea? Vamos a ver. ¿Un voluntario? Sí. Subrayó esta, no. No, préstemela, présteme esta. Sí, sí, sí. Normal, sí, sí. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Respondió Salomón, Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable e innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo, por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Belleza de la lectura. ¿Alguien le dice algo a él? Lo único que encontré fue que él, cuando iba a decir mi padre, o sea, la pausa como que fue muy larga. Eso fue lo único que yo vi. Sí, y ahí mismo, y por ejemplo, cuando dice da, lo dijo en baja, ¿verdad? Da a tu siervo un corazón, bajó. Hubo otra que, a ver, ¿dónde fue? Bueno, se me fue. No, en el pues estuvo bien porque tiene las dos comas. El pues sí, tiene las dos comas. Ahí, yo vi ahí, pero después vi, no, tiene la coma. Ahí, cuando él dice, seguimiento, no, aquí, a ver, no tu ser un corazón dócil para gobernar tu pueblo. Ese es el hermano, pues, ¿quién será capaz de gobernar? Ok, a ver, darle la vida ni riqueza. ¿Qué fue? Se me perdió ahora. Yo vi por ahí un sitio donde faltaron comas, ahora mismo no la veo. Yo vi un punto ahí donde faltaron y no tiene las comas, por algún lado ahí. No, o sea, el texto es como está y está en el leccionario. El texto es extraído del leccionario, no está tal cual, no tiene pérdidas ahí. No, lo que pasa es que uno leyendo puede hasta por una entonación cambiar el ritmo, es lo que quiero decir. Y por ejemplo, ese punto que estaba buscando que se me fue, es por ejemplo, se lo digo así sencillo para que lo entiendan. Usted tiene una hebra de hilo, ¿verdad? Muy simple, muy sencilla. Y como no tiene nudito ni nada, ¿cómo usted la siente? Suave. Sin embargo, si usted le hace dos nuditos, usted siente que hay dos nuditos, ¿verdad? Lo mismo si uno va leyendo y uno hace como una parada donde no vas, es como cuando usted siente que esa hebra de hilo tiene un nudo. Usted dice, aquí no pasa por el ojo de la aguja, ¿cierto? Eso. Pero una cosa sencilla, uno tiene que ser como muy biónico para que no se le vayan estas cosas. Una preguntita que quizás nos va a servir a nosotros de mucho. ¿Cuál es la postura que nosotros debemos de tener cuando vamos a leer? No sea que para leer algún texto de la Biblia o cuando vamos a hacer un servicio en el altar o cuando también nosotros nos presentemos en alguna ocasión que vamos a leer, nos mandan a leer 2 párrafos, alguna conferencia o algo. ¿Cuál es la postura que debe de tener el cuerpo, el tono de voz? Porque muchas veces alguna persona hablan duro, pero cuando van a leer gritan. También algunas personas saben leer, pero también leen muy rápido. Algunas personas leen perfectamente, pero la voz no se le escucha. Algunas personas leen correctamente, pero la postura es como que no quiere, porque uno debe de darle como la entonación con el cuerpo y la mirada a lo que uno va a leer. Quisiera saber algunos de esos tips. Son varias preguntas en una. Y hay algunas que yo no se la puedo responder porque el orden, la forma, la establece el ordinario del lugar. Recuerdan que hablamos de eso la clase pasada, ¿verdad? Que cada obispo en su diócesis establece la regla del juego a nivel litúrgico y a nivel también de la comunión. Por ejemplo, hay obispos que te pueden decir a ti, en mi diócesis se va a dar la comunión bajo las 2 especies. ¿Por qué? Porque no quiero que los fieles toquen con las manos el cuerpo de Cristo. Es una decisión del obispo y es una facultad que le confiere el derecho canónico. Igual, un sacerdote en una parroquia puede decir, la forma de venir al altar son esta. Yo le puedo decir una, que a lo mejor es mía, que me la enseñaron, pero a mí fue que me la enseñaron. Si vienen, por ejemplo, 2 formadores y me dan la misma clase los 2, no me la van a dar igual.
porque ahí entra la opinión personal de cada uno. Entonces, por eso es la facultad de que cada sacerdote en su parroquia dice, la liturgia debe ser así, o los lectores deben ser así. Es decir, que lo que yo le diga en cuanto a eso, probablemente choque hasta en su parroquia, ¿no? De manera que eso lo establece el sacerdote o el ordinario del lugar. En cuanto a la entonación, a la fluidez, uno tiene que ser respetuoso con uno mismo, más que con uno mismo, con Dios que me usa como instrumento. ¿Por qué? Porque si yo agarro este texto y comienzo como una carretilla por ahí, se pierde el mensaje que Dios quiere transmitir a la asamblea. Y entonces, ¿quién le ha robado a la asamblea esto? Yo. Si yo leo muy despacio, porque soy muy santo, probablemente esa santidad yo no la transfiera a los demás, ¿verdad? Entonces, si hablo muy bajito, también se va a perder. ¿Qué es lo que yo debo establecer? Coherencia con la asamblea, con el texto. Algo que nos pasa a nosotros con mucha frecuencia cuando leemos en la liturgia de la palabra, que tendemos a dejar caer la última sílaba de una palabra al final. Entonces, como que la palabra no llega, la frase no llega, porque como que dejamos caer la última sílaba. Eso pasa mucho y a veces se pierde el mensaje. Ahora, ¿qué yo puedo sí sugerirle? Y es a nivel de la voz, a nivel de el manejo del aire. Porque si no sabemos manejar el diafragma, entonces hablamos así chillado. Y cuando hablamos así, entonces cuando vamos a terminar de leer, ya terminamos sin aire. Y se nos va todo y ahí se nos cae el texto. Entonces, a nivel así de comunicación o de locución, nosotros podemos hacer un ejercicio. Por ejemplo, claro, yo estoy articulando la voz, yo estoy moviendo la boca, pero yo no estoy chillando porque no estoy hablando desde la boca, sino que estoy hablando desde aquí. Yo estoy hablando con el aire que estoy inhalando. Yo estoy hablando con aire, por eso la voz se me siente así un poquito aguda. Y eso entonces a mí me da rejuego a que no me forzo la garganta. No me forzo la garganta. Entonces, porque estoy hablando desde dentro. No estoy acelerado, porque si acelero, entonces se me va todo el aire y ahí entonces sí le voy a explotar con la garganta. Entonces, ¿de acuerdo? Es como hacer un ejercicio. Es como cuando usted absorbe aire con la nariz y lo tira despacio por la boca. Y lo va tirando poquito a poco. Absorbe y va tirando despacio por la boca. Entonces yo voy hablando con el aire, hablando a la velocidad correcta, sin tener que chillar mucho de aquí, eso sí. Pero es un ejercicio que nosotros podemos hacerlo hasta así, hablando a uno mismo. Uno se tranca en la bañera y uno se escucha a uno mismo. Es bueno escucharse a uno mismo. Dicen que la gente que habla solo es loco. No, eso no es así. Claro, usted no va a andar en el camino por ahí con una conversación, pero hay una comunicación intrapersonal que usted habla con usted mismo, ¿cierto? Cuando dice, me pongo una ropa, no me queda bien. Hay una comunicación, ¿cierto? Cuando dice, no, esto está mal. Y me digo a mí mismo, esto está mal. Y yo puedo escucharme. Yo puedo en la bañera, yo puedo, por ejemplo, cantar. Ustedes escuchan. Usted dice, yo canto bien o yo canto mal, ¿cierto? Entonces, uno puede escucharse y puede medirse la voz, incluso en la lectura. Si yo soy un poquito así, lea todo lo que usted encuentre, artículos, periódicos, revistas, y escúchese leyendo. Escuche el tono de voz, la fluidez, las palabras. Por ejemplo, uno se cae mucho aquí cuando dice lec, uno dice lectura, le quita belleza. Ahí tiene una C intercalada, lec. Tratar de que las cosas le suenen. Las S, cuando la quitamos de donde están y la colocamos en otro lado, así mismo usted sabe que cambió el sentido de la palabra. Si hay una coma, ¿qué es lo que la coma le está indicando? Que tiene que pausar, pero usted tiene que saber
¿cómo se dice? El tamaño de la pausa. Porque si usted la pausa muy pausada, ¿qué es lo que usted está haciendo? Un punto, ¿verdad? Y entonces hay dos puntos. Está el punto, ¿verdad? Lo que saben de letra, está el punto y seguido, que es una pausa más corta que el punto y aparte, ¿cierto? Y que obviamente ya con el punto y aparte te da otra entonación al párrafo siguiente, ¿cierto? Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que saber. Un pequeño aporte a eso también explicado y tan importante que tú estás presentando, Osvaldo. El lector es decisivo muchas veces para que el pueblo de Dios, el que está en la misa, se conecte. Porque si hay una mala pronunciación, muchas veces o no se le escucha bien, quien está escuchando se bloquea. Y si se bloquea, entonces no va a entrar en la dinámica de la liturgia, no va a entender lo esencial. Por lo superficial no se entiende lo esencial. De manera que estamos en la puerta para llegar a lo esencial, la lectura. Entonces, ciertamente, hay muchas personas que no se le entiende mucho, o porque bajan demasiado la voz, o porque tienen que, eso que tú decías, hacer un esfuerzo de escucharse. Eso es excelente, esa sugerencia, de escucharse, practicarlo. ¿Por qué? Porque todos podemos. El ejemplo más importante de eso es Cicerón. Cicerón fue el más alto erudito en términos de oratoria de la antigüedad. Y Demóstenes. Y Demóstenes era tartamudo, la antítesis total de una persona que puede expresarse bien. Sin embargo, él dijo, él veía a los oradores, los grandes oradores, él decía, yo voy a ser como ese, quiero ser como ese. Y pasó todas las vicisitudes. Se decía que se colgaba una piedra en la quijada para hacer el ejercicio y logró ser el mejor, no superarse, sino ser el mejor, Demóstenes. De manera que ese es un buen ejemplo para nosotros, mejorar cada día en la lectura, mejorar. En el plano opuesto, hay personas que pueden tener una experiencia en el mundo secular como grandes locutores y no ser buenos lectores en la iglesia. De manera que tenemos que tener cuidado con la moderación, partir de la moderación. El hecho de que yo sea un buen lector de noticias, por ejemplo, o ser un buen moderador, un buen conductor, es posible que no sea un buen lector. Yo he observado eso en la iglesia, con personas que son profesionales del micrófono y cuando están leyendo lo encuentro como muy acartonado, es decir, como muy cuadrado en una dinámica que no es la dinámica de la iglesia. Y es notable. De manera que están los dos extremos. Entonces, en mi opinión, lo que yo agregaría es moderación, como decía Sócrates. La moderación en todo siempre ayuda a uno lograr lo mejor. Y por eso valido totalmente lo que dice el hermano Germán, porque es así. Yo tengo la suerte de ser un poquito de los dos, locutor, lector de noticias y también proclamador. O sea, tengo la dicha de ser un poquito de los dos y poder establecer la diferencia entre una y otra cosa. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué analizar todos estos conceptos? Porque la noticia tiene un hilo conductor. La noticia tiene un hilo conductor. Aquí lo que nos conduce son varias cosas. Contexto histórico, personaje,
el ambiente en el que se desarrolla. ¿Por qué? Y en la noticia también muchas veces se da, porque en la noticia no es lo mismo cuando un locutor te va a dar una nota luctuosa a que cuando te va a dar una noticia ordinaria, ¿cierto? Cuando entra una nota luctuosa, ¿cómo entra el autor? Sentida nota luctuosa. Ha fallecido en la ciudad. Y te da así el tono de voz también como de tristeza. Y por eso es lo que aquí identificar en qué ambiente se desarrolla el texto. Porque si estamos diciendo que Salomón está preocupado, ¿y cómo yo voy a venirle entonces con una lectura seguida, corrida? Entonces, ¿dónde está el sentido de preocupación que debe escuchar el oyente, el receptor? Entonces se pierde. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, finalmente, nos hemos extendido, pensé que iba a ser más corto, pero bueno, finalmente, ¿cuál es el resultado que se obtiene en el texto con todas las interferencias que hemos visto? ¿Qué resultado finalmente? ¿Qué pasó? ¿Qué respuesta hubo en la intervención o entre la comunicación horizontal de Dios y Salomón? ¿Cuál es el resultado? Dios le concedió más de lo que él solicitó. Dios concedió más incluso de lo que Salomón había pedido. Porque Salomón nunca le pensó de que dame día, dame años para gobernar, para ser rey. No, pero Dios se lo prometió y se lo dijo. Le dijo, tú recibirás tales o cual cosa. De manera que cuando Dios nos llama y nosotros respondemos, servimos con alegría, Dios no nos deja vacío. Al final de la historia nos compensa. Y nos compensa en abundancia. Así que, queridísimos, gracias por escucharme de nuevo, por estar aquí a pesar de la lluvia, y que de seguro, usando muy bien los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance para la evangelización o la nueva evangelización, al igual que Salomón, seremos compensados. Así que muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, antes de irnos, queridos hermanos y hermanas, aclarar algo. Nos quedan 2 fechas. Una de clase formal y la última, como siempre, adoración al Santísimo. Pero no es allá, es aquí, lo traemos de allá aquí, para que todos lo aprovechemos. Entonces, recuérdense que ese es el formato de los cursos y siempre concluimos con esa parte que es una bendición. Aprovechémosla todos al máximo. Yo sé que ustedes, cada uno lo hacen de manera particular, pero es diferente cuando se hace como comunidad, como grupo. Si alguien falta por ponerse presente, se dirige a donde mí y lo ponemos presente. Muy bien.